la Iglesia Católica, y dentro de la Iglesia Católica, que hay muchas familias, pues yo pertenezco a la familia de los misioneros javerianos. Bueno, pues poco a poco explicando, misionero es el que tiene una misión, el que ha recibido una misión. Desde el punto de vista de la fe, nosotros, en el momento en el que nos declaramos cristianos, seguidores de Jesús, pues tenemos una misión. Y dentro del abanico de posibilidades que la Iglesia Católica ofrece, pues hay una que es la de ser misionero fuera de tu lugar de origen. Lo que hacemos referencia a lo que dijo Jesús, ¿no? Id por todo el mundo y anunciad la buena noticia. En este momento, más de la mitad de la población mundial no sabe quién es Jesús, no conoce a Jesús. Y esto pues nos mueve a algunas personas a, impulsados por Dios, pues seguir este mandato de Jesús. Una pregunta, Miguel. ¿Las misiones son solo, digámoslo así, desde personas europeas hacia otros continentes o también, por ejemplo, hay gente de órdenes religiosas que estén en Latinoamérica o en África que vengan a Europa? Pues durante los primeros siglos era todo eurocéntrico, ¿no? Salía todo de Europa para afuera, del norte para el sur, de los países ricos para los países pobres. Ahora ya, pues podemos decir que desde los últimos 100 años, pues poco a poco está cambiando mucho, ¿no? Y sobre todo desde el Concilio Vaticano II, del cual estamos celebrando ahora mismo 50 años, pues la misión de la Iglesia no conoce fronteras. Nosotros podemos ver siempre más aquí en España misioneros de África, misioneros de Asia, misioneros de América Latina. Y yo particularmente he estado 8 años de mi vida en Brasil y he visto cómo la Iglesia brasileña se abre a la misión en el mundo. Porque la iglesia brasileña es evangelista principalmente. ¿Puede ser? Hace 50 años el 90% de las personas era católico. Ahora más o menos tendremos un 60% de católicos, un 20% de evangélicos y luego el otro 20%, bueno, pues más o menos un 10% de brasileños sin religión y otro 10% pues de religiones africanas, religiones espiritistas, religiones de otras matrices. Pero todavía lo más común en la iglesia, en Brasil, es ser cristiano y ser católico. Pero también hay datos escalofriantes. En Brasil, que son 200 millones de habitantes, cada año hay 1 millón menos de católicos. Y esto es alarmante, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente deje la iglesia y no solamente deja la iglesia, sino que deja la religión en sí? Porque generalmente, esto es como en política, ¿no? Que se va de Ciudadanos al PP o no sé. La gente que deja de ser católica, ¿hay algún estudio hecho? ¿Sabes algo? ¿Qué crees? ¿Hacia qué religión tienden? ¿O si o tienden al agnosticismo, al ateísmo? Yo llevo pocos meses en España, como lo has dicho antes, pero en Brasil está aumentando aceleradamente el número de personas que se declaran sin religión, que cuando les preguntan en las estadísticas dicen, no, a mí no me interesa la religión. Esto en un continente muy religioso. El 90-95% de los brasileños cree en Dios. Esto es una de las grandes diferencias con Europa. Pero ese creer en Dios no es obligatoriamente en una u otra determinada religión. Entonces, ya te digo, sobre todo las generaciones jóvenes son cada vez más indiferentes a la religión. Esto es un fenómeno que ha llevado, lógicamente, a la Iglesia a replantearse las cosas, ¿no? Y nosotros tenemos un diálogo bastante bueno sea con las iglesias evangélicas, sea con las otras religiones, para ver cómo podemos incentivar y fundamentar en los jóvenes el sentimiento espiritual, el sentimiento religioso. Porque yo no soy muy doctor en tema, bueno, estuve con jesuitas muchos años, pues no solo en la
pequeño y toda publicó, incluso en la universidad. Pero las diferencias, por ejemplo, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangelista, creo que es principalmente el concepto de la Virgen María. ¿Hay alguna otra diferencia? Bueno, en la Iglesia Católica nosotros somos definidos por devociones blancas, ¿no? Que se dice. Sería la Eucaristía, María y el Papa. Que estas son, creo, las tres diferencias de concepto, de dogma que nos separan. Pero a mí me gusta siempre empezar por lo que nos une, que el 95% de los conceptos y de las ideas religiosas, especialmente el Dios, es el mismo. Nosotros no somos una religión diferente de los evangelistas. Somos cristianos, somos seguidores de Jesús, de Dios Padre, del Espíritu Santo. Entonces, las diferencias que pueda haber son mínimas y no tienen que ser un incentivo para separarnos y dividirnos. ¿Me podéis decir el número de mi micro, por favor? El 1. Eres el número 1, Diego. Este es el 1. ¿Este es el 1? Porque a mí no me dice. Hola, probando. Probando. O sea, ahora. No es el 1, es el 4. Vale. Vamos a ver. Vamos. Nos comentabas que una de las diferencias es que has dicho que la Iglesia Católica es de tradiciones blancas, creo que has dicho, ¿no? Sí, bueno, esto a nosotros los católicos no nos hace mucha gracia, pero sí. Por ejemplo, cuando te lees las historias de las persecuciones, por ejemplo, en Corea o en China, donde la Iglesia Católica... En este siglo actual. No, a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, en la Iglesia de Corea, durante 200 años, no hubo presencia misionera. Ellos, los católicos, tuvieron que vivir, pues eso, por su cuenta y luchando para mantener una tradición. Entonces ellos se hacían por señas estas devociones blancas, ¿no? Que por supuesto que la fe católica no se reduce a eso, ¿no? Pero son, digamos, las tres características que más nos definen en comparación con las otras iglesias. Entonces, la jerarquía del Papa, ¿no? El primato del Papa, después la Eucaristía, ¿no? La creencia de que en el pan consagrado está la presencia de Jesús, y después la otra devoción más llamada blanca, ¿no? Pues es la pureza de María. Precisamente en estos días celebrábamos la Inmaculada Concepción de María, cosa que otras religiones cristianas pues no lo creen, ¿no? El que María haya sido concebida pura, que no haya pecado, que haya sido dedicada completamente y pensada completamente para ser Madre de Dios. Pues eso son pequeñas diferencias doctrinales, pero te repito que lo más importante, que es la fe en Cristo Jesús, que es Dios y hombre, pues eso es común en todas las iglesias cristianas. Vale, porque la evangélica, intento casi partir de la base, porque hay mucha ignorancia, empezando por mí mismo. La evangélica, que yo, por ejemplo, sé que, por ejemplo, de donde soy yo, en Valladolid, yo tengo un amigo de raza gitana que creo que principalmente los gitanos son evangelistas. Sí, la mayoría tienen una tradición evangelista muy peculiar, ¿no? Muy gitana, muy de canto, arraigada a la cultura de ellos, sí, pero sobre todo evangelistas, sí. Es decir, tienen una misma base que es cristiana. Hasta ahí en común. Sí. Las diferencias son relacionadas con el concepto de la Virgen María, que creo que los evangelistas no la reconocen. Sí, la reconocen como Madre de Dios, ¿no? Como está en la Biblia. Lo que pasa es que los católicos tenemos una devoción particular que a ellos pues no les agrada. Ellos no están de acuerdo con que nosotros recemos a María, por ejemplo. Si se reza solamente a Jesús, ¿por qué rezar a María? Pero también, quiero decir,
nosotros, digamos, tenemos una iconografía alrededor de los santos y santas. En el caso de los evangelistas, alrededor de las santas tienen iconografía. Pues es que dentro del abanico de iglesias evangelistas existen cientos de iglesias evangelistas, ¿no? Entonces tenemos unas más, digamos, entre comillas, más conservadoras, otras más progresistas. Tenemos la iglesia luterana, por ejemplo, que tiene 500 años, la iglesia ortodoxa, que tiene los mismos años que nosotros, 2000, y tenemos iglesias que nacieron antes de ayer. En la grande ciudad de San Pablo, en Brasil, cada día nace una nueva iglesia. Pues si el pastor entra en conflicto con otra persona, pues esta otra persona se monta una iglesia nueva. Entonces, dentro de las millares y millares de iglesias evangélicas, evangelistas, pentecostales, neopentecostales, pues hay algunas que tienen una devoción a María, hay otras que no. Yo he conocido, por ejemplo, en Brasil, monjas evangelistas. O sea, una cosa muy peculiar, ¿no? Son evangelistas, son de la Reforma, pero son monjas, son de contemplación, son célibes, y esto pues nos dice de la grandeza y de la poderosa intervención del Espíritu Santo, ¿no? Que no lo podemos controlar. La acción de Dios es incontrolable, inimaginable en el ser humano. Porque, a ver, voy a hacer una serie de preguntas como si fuera un niño de 5 años. Venga. Por ejemplo, cuando hablamos de nuevas iglesias que tienen un líder espiritual que es el pastor, para que sea reconocida por no sé, dentro de los evangelistas quién es el líder espiritual, igual que nosotros tenemos el Papa, ellos tienen un concepto parecido o no lo sé. Es decir, para que sea reconocido, por ejemplo, dentro de la iglesia evangelista, una nueva, no sé si llamar movimiento de la iglesia evangelista, ¿qué es lo que es necesario? Pues la institución de una iglesia se puede comparar, perdónenme el ejemplo, a cualquier otra asociación. Nosotros queremos hacer una asociación de radio y bueno, pues vamos al ayuntamiento y decimos, oye, que hemos creado una asociación. Entonces, cualquier persona puede crear una nueva iglesia. Hay un montón de iglesias llamadas independientes. Pero claro, esto les hace perder fuerza y la mayoría de las iglesias se asocia a una tradición sólida. Por ejemplo, dentro de la iglesia bautista existen centenas de iglesias. Oye, que hemos creado una iglesia y nos sentimos identificados con vosotros, bautistas. ¿Qué os parece si podemos entrar en vuestra asociación? Venga, pues adelante. Entonces, también en la Iglesia Católica existen multitud de dinámicas y de movimientos diferentes, pero todos nos sentimos dentro del paraguas grande que es la Iglesia Católica. Entonces eso, existen millares de iglesias evangélicas, existen unas de tradición histórica, se llama, ¿no? Que son pues las que nacieron hace 500 años con la Reforma. Luteranos, calvinistas, anglicanos, todo eso. Ahí es donde quería entrar yo. Es decir, vamos a intentar crear una especie de árbol cristiano. De acuerdo. ¿Vale? Y el tronco es Jesucristo, lo que hay en común, y las diferentes ramas, unas son los católicos, otros ortodoxos. ¿Cuáles son, digamos, las ramas que maman de Jesucristo? Muy bien. Bueno, ante todo, Jesús y María eran judíos, eran hebreos, no eran cristianos, ¿vale? Y muchos dicen que Jesús no es el fundador de la Iglesia Católica. Puede ser San Pablo, puede ser los apóstoles, pero Jesús no tenía una intención particular de fundar una iglesia. Los judíos dicen que era un profeta más. Exactamente. Y a Jesús lo que le interesaba principalmente era difundir, construir el reino de Dios. Él hablaba mucho del reino de Dios. Luego, pues probablemente el Espíritu Santo infundió en los apóstoles la necesidad de organizarse. Y de allí surgió la iglesia, que la palabra iglesia significa asamblea, ¿no? Grupo de personas. Entonces, en el año 30 y pocos
de nuestra era, surgió, digamos así, la Iglesia. Después de 1000 años hubo la primera gran separación, el primer gran cisma, ¿no? Que fue la separación de la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente. La Iglesia llamada ortodoxa, las iglesias ortodoxas, tienen los mismos años que nosotros, católicos, más de 2000. Lo que pasa es que en el año 1000, pues por tonterías, porque vamos, la división es totalmente contraria a la voluntad de Dios, pues nos separamos. Entonces la tradición más oriental de Rusia, de Grecia, de los países del este, continuaron por su lado, por su ritmo, y nosotros más de Roma, de Francia, España, Italia, pues ya creamos esta primera división. Miguel, perdón que te interrumpa. ¿Tiene que ver ese primer cisma con la división del Imperio Romano, creo recordar? ¿Puede ser? La creación del Imperio Romano fue en los tiempos de Jesús, ¿no? Y más o menos en el año 400 surgió la implantación dentro del Imperio Romano de la única religión que es la cristiana. Hasta aquel entonces eran mal vistos o incluso vilipendiados, de hecho los mártires famosos y tal. Sí, entonces más o menos yo soy muy flojo en historia, pero en el siglo IV, V fue declarada la religión cristiana como la del imperio, entonces obligatoria para todos. Y fueron 500 años después que nos dividimos. Y principalmente pues por una discusión teológica que no tiene mucho que ver. De hecho, los dos últimos papas, Francisco y Benedicto, se han aproximado mucho de la Iglesia ortodoxa y yo creo que falta muy poco para que volvamos a, perdona la palabra difícil que voy a usar, ¿no? Una colegialidad, una sinodalidad, o sea, un respetar las diferencias, pero estando unidos. No quiere decir que los ortodoxos van a volver a ser católicos, ni nosotros vamos a volver a ser ortodoxos, pero tener unas ideas más en común y trabajar y rezar y vivir siempre en común. Porque el motivo de la separación, esa diferencia teológica o de interpretación, ¿a qué se debió? Pues principalmente a la profesión de fe, ¿no? Cada persona que es cristiana pues tiene que formular la fe, decir, bueno, pues yo creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Y surgió un pequeño conflicto de, creo en Dios Padre por el Hijo, en el Espíritu Santo, creo en Dios Padre y en Dios Hijo, y el Espíritu Santo se queda relegado a la segunda división. Pues eso, por puras nimieces humanas, se consideró que la fe católica era diferente en Oriente y en Occidente. También por el Papa, lógicamente, porque en los primeros siglos no existía la figura del Papa. San Pedro es mal llamado el primer Papa, porque había las sedes, ¿no? Había la sede de Constantinopla, la sede de Jerusalén, la sede de Antioquía, la sede de Roma, y todas funcionaban como un equipo, ¿no? Como, pues eso, un equipo, lo que te había dicho antes, ¿no? Un sínodo, una comunión de bienes y una comunión de servicios. Y entonces ya se separó. Dijo, bueno, pues vamos a hacer las iglesias de Oriente y las iglesias de Occidente. Y poco a poco, pues surgieron dos iglesias diferentes. Se me ha ido la pregunta. Tenemos de todas formas, ya te he dicho, el 95% en común, que es, pues eso, la fe en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. En el Padre Nuestro está, porque creo en Dios Padre, Hijo, evidentemente en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está claro que el catolicismo mantuvo esa, vamos a llamar, homogeneidad en cuanto a la igualdad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Esa. Los ortodoxos, creo recordar, por ejemplo, yo cuando he estado, aparte de tener un alfabeto diferente, que es más relacionado con lo cultural, que a lo mejor también tuvo algo que ver, las diferencias culturales, la forma de la misa es diferente, en el sentido de que creo que allí no se sientan,
las misas son de pie, puede ser, entre otros. Esas pequeñas diferencias más bien culturales dentro de la religión, eso surgió con el pasar de los siglos, pero eso no nos divide, ¿no? El que uno se quede de pie o uno se quede sentado o de rodillas, pues no es motivo de división. Efectivamente, dentro de la Iglesia Ortodoxa existen numerosas tradiciones, ¿no? Y por ejemplo, nosotros católicos, hace 50 años, con este llamado Concilio Vaticano II que te nombraba antes, dijimos, basta de celebrar en latín, vamos a celebrar cada país en la lengua de origen, ¿no? Juan 23. Exacto, en la Iglesia Ortodoxa todavía se sigue rezando. Por ejemplo, aquí en España rezan en griego los que son de la Iglesia greco-ortodoxa, rezan en rumano los que son de la Iglesia rumena. Y hay veces que la gente no entiende ni pajo, pero es la tradición. Y se reza y se canta en la lengua original, ¿no? En la lengua madre. Nosotros hemos dado ese paso de convertir la oración en el suelo en que se está pisando. Y tú puedes ir a una misa católica o en Japón o en España o en cualquier país del mundo y ves que tienen la misma tradición, aunque sea en lenguas diferentes. Vale, entonces, la primera división histórica, se puede decir, la primera rama fue ortodoxa y catolicismo. Posteriormente pudo venir el luteranismo. Volvemos a la historia y otros 500 años y surge pues la figura de Lutero principalmente y este movimiento de reforma en la Iglesia ahí en Europa, pues eso, un poco como protesta, de ahí viene el nombre de protestantes, protesta delante de excesos y fallos graves que había en la Iglesia Católica. Y entonces, delante de esta situación, pues uno dice, mira, o trabajo por dentro para cambiarla o me salgo porque no aguanto. Y por desgracia, entre los fallos, defectos de la Iglesia Católica y otros defectos de los otros, pues nos separamos, que fue el pecado peor que podemos cometer. Y Lutero era una persona santa, y otras personas así, pero no consiguieron llegar a un acuerdo, ¿no? Nosotros usamos mucho la palabra comunión, ¿no? A la Eucaristía la llamamos, comunión. Pues se rompió la comunión. Y entonces, a raíz del año 1500, el llamado siglo de oro español, pues también fue de oro y fue de carbón, porque surgió también la división y las numerosas iglesias que a partir de ese momento surgieron. A lo mejor digo una barbaridad, pero te lo pregunto, ¿se puede considerar una variante diferente también al protestantismo los anglicanos? Sí, los anglicanos son una iglesia evangélica. Son una iglesia evangélica. Exacto. Se considera parte de la Reforma, porque ellos también en el siglo XVI pidieron, bueno, simplemente Enrique VIII. Eso, dijeron que aquí quien mandaba era Enrique y no era el Papa. Pero bueno... Ahí voy a decir yo una cosa, eso fue tan claro como que el rey quería acostarse con las dos hermanas. Y dijo, como el Papa me lo impide, yo voy por mi lado. Pues esto es la grandeza y la miseria del género humano. Yo estoy muy esperanzado, viendo al Papa Francisco, de que los pasos que se están haciendo para la unión, para la unidad, pues son mucho mayores que para la separación. Y viendo que el mundo cada vez conoce menos a Jesús, que parece que estamos yendo para atrás en vez de para adelante, se supone que después de 2000 años pues todo el mundo conoce a Jesús. Pues no, ahora cada vez menos personas, por mucho que haya internet y por mucho que haya estas radios, pues cada vez menos personas conocen a Jesús. Entonces se ve la urgencia de la reconciliación, ¿no? Si nosotros queremos promover la paz, fíjate ahora, hace un mes estuvo el Papa Francisco visitando algunos países de África diciendo que era un mensajero de la paz y resulta que los cristianos estamos divididos. Bueno, pues es que damos un ejemplo fatal para las otras religiones y nuestro deseo es que poco a poco se llegue a lo que era el inicio de la Iglesia, ¿no?
espíritus diferentes, carismas diferentes, pero la unidad dentro de Jesucristo y de la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es tu opinión acerca de que por primera vez en la historia el Papa no sea europeo? Bueno, pues genial, magnífico. Es un cambio de rumbo que yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta de la grandeza de esto, ¿no? El hecho de haber renunciado el Papa Benedicto, que también fue un momento histórico, y haber elegido un Papa latinoamericano, pues vamos, que da mucha esperanza a nuestra Iglesia y a nuestro mundo. Este mundo cada vez más plural, este mundo cada vez más multicultural y multirreligioso, pues resulta que nosotros tenemos a nuestro colaborador principal que viene de Argentina, ¿no? Del fin del mundo, decía el Papa Francisco. Yo estoy muy contento. Yo vengo de Brasil, he tenido una experiencia latinoamericana de más de 8 años y veo que el Papa Francisco pues trae los deseos, los sueños de este pueblo latinoamericano que tenemos que reconocer que es el pulmón de la Iglesia en el mundo. Los latinoamericanos son, como decíamos antes, personas muy religiosas, lo vemos en nuestros barrios, en nuestras ciudades aquí en España, y pues eso, de Latinoamérica ha surgido un Papa que nos devuelve la esperanza. ¿Cuál es para ti, tú que has vivido la fe como trabajador, digamos, en Sudamérica y aquí en España, cuál es la forma de enfocar la fe, las diferencias que hay entre cómo lo enfocan en Sudamérica como continente y cómo lo enfocamos aquí en Europa? Para poder entender... Bueno, yo te decía antes que, os decía a los que nos escucháis, que Jesucristo pues pidió, ¿no? que vayamos por todo el mundo a anunciar el Evangelio, ¿no? Entonces, pues vuelvo a este origen mío, ¿no? De la familia de los misioneros javerianos, que nos dedicamos a vivir en medio de culturas diferentes a la nuestra que normalmente no tienen esta tradición cristiana. A mí me tocó ir a Brasil, que resulta que es el país más cristiano del mundo, ¿no? Es un poco contradictorio. Pero bueno, yo creo que el amor de Dios no tiene fronteras y por lo tanto tampoco nosotros tenemos que poner barreras y fronteras a nuestra misión. Yo he vivido en Brasil y me he dado cuenta, pues lógicamente, que la iglesia allí es diferente de la iglesia en Europa, que allí se vive más con el corazón, aquí usamos mucho más la cabeza. Necesitamos en Brasil que nuestro cuerpo se sienta bien. Aquí en Europa pues no damos tanta importancia al cuerpo y por lo tanto las oraciones pues son más frías, más racionales y también otras cosas. Fíjate, por ejemplo, en Brasil, en la Iglesia Católica, cada 4 celebraciones solamente una tiene la presencia del sacerdote. Aquí en Europa, pues podría decir, sin equivocarme, que más del 70% tienen la presencia del sacerdote, las Eucaristías, los cultos, etcétera. Entonces eso hace que la iglesia sea una iglesia para los laicos, para los seglares, donde quien dirige y gestiona la vida de las comunidades no son los sacerdotes, sino que son las mismas personas que están en la comunidad. Y el sacerdote es uno más, es un líder religioso, obviamente, es un formador de acercamiento a la palabra de Dios, de acercamiento a la tradición de la Iglesia, pero que se dedica a 20, 25 comunidades y por lo tanto la presencia de él a nivel de tiempo pues es muy escasa. Yo cuando llegué a Brasil conocí a Karine, una chica de 12 años que era monaguilla, ¿no? Le encantaba ayudar a servir el altar, a servir la palabra de Dios y tal. Y ahora, después de 10 años, resulta que es la responsable de su comunidad, ¿no? Con 21 años trabaja y estudia
y todavía tiene tiempo para dedicarse a la Iglesia, a gestionar los catequistas, los ministros, las personas que tienen que cuidar de la Iglesia, que tienen que limpiarla, y es una persona, es una mujer de 22 años, y es una mujer que es de allí, es del lugar, de la región pobre de San Pablo, y que vamos, que esto me hace muy feliz, y vemos también los frutos de nuestra misión. El sacerdote, como cualquier persona en el mundo, no es imprescindible. Y nosotros, los misioneros europeos, cada vez estamos menos presentes allí, porque Brasil, al revés, está exportando misioneros aquí a España. Entonces, ¿cuál es nuestra misión allí? Pues principalmente animar a las comunidades a mandar también misioneros a otros países. Por ejemplo, en Mozambique, en el sur de África, el mayor número de misioneros extranjeros es de Brasil. Hablan portugués también. Claro, volvemos a lo que me preguntabas tú, ¿no? La misión ahora no tiene fronteras, no es unidireccional de norte a sur. La misión es de todos. El Día Mundial de las Misiones se celebra en todas las comunidades, y también las comunidades más pobres aportan sus pequeñas monedas para que otras comunidades puedan vivir mejor. Esto es también lo que viene a ser la Iglesia católica, que católica significa universal, ¿no? Abierta a toda la humanidad. Vale. Con la dinámica preguntona que hemos empezado, se nos ha olvidado comentar un poco, que nos comentes un poco acerca con más concreción acerca de lo que es en sí mismo el movimiento javeriano, la confesión javeriana, que quieras indicarnos o concretarnos un poco lo que consideres menester. Muy bien, pues yo os he traído un calendario para que pongáis aquí en la radio. Y en este calendario, pues cada mes hay una fotografía de un país diferente, de una misión diferente, de misioneros y misioneras de culturas diferentes. Esto es lo que digamos, más caracteriza a nuestra familia religiosa. Estamos en todo el mundo, no tenemos una sede así central donde se dirijan todas las actividades, sino que cada comunidad pues intenta introducirse en la cultura donde vive y en la religión que se vive allí, para, viviendo con la gente el día a día, pues poder aportar tu granito de arena en la construcción de un mundo mejor. Pensemos, por ejemplo, en Tailandia. Yo tengo a un amigo creo que es el país con más musulmanes del mundo, concretamente, Tailandia, en población. Tailandia es Indonesia. Indonesia, sí. Perdón. Nosotros también estamos en Indonesia. Indonesia es el país con mayor número de musulmanes. Perdón. Tailandia es sobre todo budismo. Uno de los pilares culturales del tailandés es la religión budista. Entonces nosotros estamos allí presentes, 1% de los tailandeses son cristianos, y la lengua es dificilísima para nosotros occidentales. Entonces es un primer sentimiento de impotencia, ¿no? ¿Qué hago yo aquí en un país budista que no sé hablar la lengua? Bueno, pues nos ponemos a servicio de los más pobres, y poco a poco la gente se pregunta, ¿pero qué hace una persona blanca como tú en este sitio? Y bueno, pues tú le puedes contagiar con tu vida, con tu alegría, un sentimiento cristiano, un sentimiento diferente, y poco a poco entablar una amistad. Nosotros tenemos que ir más allá del querer convencer a las personas, ¿no? Del querer imponer una religión que hemos visto que por muchos siglos, pues no ha dado resultado, ha sido violento, ha sido desastroso, y queremos construir un mundo donde se respeten las culturas diferentes, las religiones diferentes, pero que haya opción para conocerlas todas. Y por eso creo que sigue todavía vigente y actual el carisma de los misioneros javerianos. Nosotros tenemos como lema hacer del mundo una sola familia, con diferentes religiones, con diferentes culturas, con diferentes credos, pero unidos. Yo no creo
en el choque de civilizaciones que dice Huntington. Yo creo que necesitamos dialogar entre las civilizaciones, necesitamos respetarnos y tolerarnos juntos. Huntington. ¿Quién es Huntington? Samuel Huntington es un escritor que escribió este famoso libro, El choque de las civilizaciones. Y entonces, por ejemplo, ayer un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, ese dijo que si fuese por él prohibiría la entrada de musulmanes en los Estados Unidos. Esto es el choque de civilizaciones. Cristianismo e Islam no pueden vivir juntos y entonces en los países cristianos prohibido la entrada de musulmanes. En los países musulmanes prohibido la entrada de cristianos. Bueno, pues eso es lo que algunas personas nos quieren inculcar. Ahora con el yihadismo, con los atentados de París, pues todo esto está muy vigente, ¿no? En Francia últimamente vemos que la primera fuerza política es el Frente Nacional, la extrema derecha, que reacciona contra los inmigrantes de una forma violenta y contra los derechos humanos. Nosotros no, nosotros creemos que es posible vivir juntos, que es posible una convivencia fraterna, incluso posible, como te comentaba hace unos días paseando por el Segura, es posible que nos ayudemos los unos a los otros, que ayudemos al Islam a interpretar el Corán, que ellos nos ayuden a interpretar la Biblia, que lo que es diferente de la persona me enriquece y no tengo que cambiar de religión por estar con otra persona de otra religión. Nosotros creemos que Dios nos ama a todos por igual y nos respeta así como somos. Y bueno, pues esto de cara a las elecciones, ¿no?, que Dani lo ha colocado muy bien, faltan pocos días para las elecciones, pues que también tengamos en cuenta al introducir nuestra papeleta si el partido que vamos a elegir es tolerante, respeta otras culturas, cree en un mundo mejor, cree en un mundo, pues eso, donde se respetan las religiones o no. Bueno, como sabes, el primer programa que tuvimos introdujimos un poco el debate entre la diferencia entre laico y aconfesional. Matizamos, introdujimos un poco lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, para entender un poco desde un punto de vista más técnico, más teórico, diferencias en cuanto a la confesión, a la libertad de confesiones, ¿no?, de un país o otro. Por ejemplo, España es un estado aconfesional. Nosotros hicimos una crítica acerca de que es una aconfesionalidad no aséptica y que buscábamos una mayor pluralidad, precisamente una mayor independencia en cuanto a que hubiera distintas opciones con mayor facilidad. Y, por ejemplo, Francia es un país evidentemente laico, incluso en Italia. Pero Francia es un país laico que lo ejerce de manera bastante tajante, de hecho. Pero iba a intentar retomar, el tema de las distintas ramas del cristianismo, por tener una base, porque yo que he estudiado muchos años, como te he dicho, dentro de he mamado lo que es los jesuitas, que tienen un nivel cultural muy alto, pero me he dado cuenta que tengo bastantes carencias de base, fíjate, en lo que es lo histórico e incluso en entender un poco las estructuras de la Iglesia. La Iglesia, has comentado tú que significaba asamblea, supongo que en griego, ¿no? Hemos dicho que de la figura de Jesucristo ha nacido la Iglesia ortodoxa y católica, luego la Iglesia luterana, que es otra rama, vamos a decirlo así, ¿no?, que es lo que actualmente son los protestantes. Sí. Que, bueno, creo recordar que una de las mayores diferencias con respecto a nosotros los católicos es la libertad a la hora de interpretar la Biblia. Quiero decir que los católicos necesitan un pastor, supuestamente, y los protestantes no tienen. Creo que por eso es una de las principales, si no me corriges tú, es una de las principales diferencias. Digamos que el amor, la pasión por la palabra de Dios
es enorme en los evangelistas. Ellos nos traen la frescura de esa palabra que nosotros por muchos siglos hemos dejado a un lado. ¿Evangelistas y protestantes es lo mismo? Sí. Esto fíjate, yo no lo sabía. Bueno, la palabra protestante hace más referencia a las iglesias que surgieron en la Reforma, ¿no? Que viene de la palabra protestar. Pero en general podemos asemejar, ¿no? Porque también decir evangelista, nosotros también somos evangelistas, ¿no? Evangelio, ellos también son católicos porque son universales. Sí, las palabras son muy limitadas, ¿no? Realmente los conceptos van mucho más allá de las palabras. Pero en general hay tres vertientes de la Iglesia: la católica, la ortodoxa y la evangelista o protestante. Pero claro, los que surgen hace 50 años, por ejemplo, la Asamblea de Dios, que surgió hace 100 y pocos años, pues no se siente protestante, porque la palabra protestante tiene un matiz negativo. Entonces, evangélicos, ahí se usa la palabra pentecostal, como te he dicho antes, del movimiento de Pentecostés, del Espíritu Santo, más relacionados con el Espíritu Santo, el movimiento carismático, que surge también en la Iglesia Católica. Entonces sí, hay una infinidad de realidades dentro de las iglesias. La Iglesia Católica tiene evidentemente un papa. La Iglesia Ortodoxa creo que tiene una figura parecida al papa, si no estoy en lo... Tiene varios patriarcas, ¿no? Patriarcas. Lo que llamábamos en los primeros siglos patriarcados, pues luego se dijo, bueno, pues el patriarcado de Roma se separa y allí es la Iglesia Católica Romana, porque también dentro de la Iglesia Católica hay más de 20 iglesias. Sabes que nosotros somos la romana, pero hay otras iglesias católicas, pues por ejemplo la antioquena, que son católicas. Hay curas católicos casados. Lo que pasa es que nosotros que pensamos que solo los romanos son los católicos. Pues eso, dentro de la Iglesia Católica, más de 20 iglesias. Y pues eso es maravilloso, ¿no? Nos abre a una dimensión enorme del poder del Espíritu Santo. Porque en la Iglesia Católica Romana el sacerdote no puede casarse a día de hoy, pero en otras iglesias católicas sí. Sí. Tenemos varios sacerdotes católicos casados, pero son de otra tradición. La Iglesia Católica Romana tiene esta ley, que no es un dogma, no es un mandamiento, no es obligatorio. Es una ley. Entonces, quien quiere ser sacerdote, quien quiere ser cura, sabe que tiene que cumplir esta ley, la ley del celibato. En cualquier momento se puede cambiar esta ley, como cambiamos las leyes de tráfico o cambiamos las leyes de la radio, de la comunicación, pues se puede cambiar. Y yo he conocido varios sacerdotes casados, he convivido con ellos, tengo grandes amigos, pastores, y vamos, no es un impedimento, lógicamente. No es eso que nos separa, Diego. Son otras cosas. Vale. No, te lo preguntaba principalmente por analizar diferencias. Porque, por ejemplo, creo recordar que en Estados Unidos, no sé qué iglesia católica es, sí que está permitido que los pastores se casen. No sé si en la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Evangélica pasa lo mismo. Y también cómo es la figura de, bueno, aquí en la Iglesia Católica Romana, supongo, está la figura de las monjas. ¿Cómo existe una figura parecida a esa o es diferente el concepto de la mujer en las otras iglesias? ¿Qué diferencias hay en las otras iglesias católicas? Bueno, pues el tema de la mujer es un tema, por desgracia, espinoso y conflictivo, ¿no? La Iglesia no es diferente de otras instituciones y en nuestra sociedad la mujer no es tratada de la misma forma que el hombre. Nosotros tenemos esta grave carencia de no tener en puestos de responsabilidad a mujeres dentro de la Iglesia Católica, e inclusive en el ministerio, ¿no? en el servicio, pues por ejemplo, en este caso del sacerdote, tampoco es posible que una mujer
sea una sacerdotisa, una presbítera o como lo queramos llamar. En otras iglesias es diferente. Nosotros tenemos obispas, tenemos pastoras, tenemos responsables de comunidad, mujeres. ¿En la Iglesia Católica Romana? No, en la Iglesia Católica Romana no, en otras iglesias. Católicas. En otras iglesias tampoco católicas, en las iglesias evangelistas. En la Iglesia Católica no tenemos esta tradición. Y el Papa Francisco, en la encíclica, ahora en la carta Evangelii Gaudium, pues ha hablado, ¿no?, de este tema, y ha dicho que antes de la ordenación de mujeres, pues lo que a él le importa es que la mujer ocupe un puesto de responsabilidad en las comunidades y sea más valorizada. Nosotros que venimos de América Latina, pues vemos que más del 70% de la Iglesia está constituido por mujeres. Y sin las mujeres no existiría la Iglesia Católica. Entonces esto tiene que dar sus frutos, ¿no? Y pues yo no tengo ningún problema a decir que necesitamos también una reforma en el ministerio de la mujer. Esto a nivel de la Iglesia Católica, Luego, pues yo tengo amigas que son pastoras, que son ordenadas, sacerdotisas, que visten con la túnica y la estola del sacerdote, y vamos, no me ha causado nunca ningún problema el estar celebrando con ellas. Vale. Ahora, si te parece bien, vamos a entrar un poco a observar cosas que no quiero. Si me centro en la diferencia es como hay diferencias entre un español y un portugués, vamos a decirlo así, hay diferencias entre la Iglesia musulmana y la Iglesia católica. Las diferencias no tienen por qué ser, esa es una de las grandes verdades, nada malo. Al contrario, la pluralidad es una de las cosas más ricas que hay. Como dice una canción, en la variedad está la diversión, aunque lo dice por otras cosas. Y el tema es, el otro día creo que estuvimos comentando que una de las diferencias que había, de enfoque que había entre la Iglesia Católica en cuanto al libro sagrado, la Biblia, y el Corán, era que nosotros los católicos interpretamos que es un libro, o decimos que es un libro que ha sido escrito por personas en base a su interpretación o a momentos de lucidez, no sé cómo llamarlo, mientras que los coranistas, los islámicos, comentan que el Corán es un libro escrito por el profeta por el profeta, pero por palabra de Dios, ¿no? ¿Más o menos es así o algún matiz? Bueno, permíteme que haga un marco histórico, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam son religiones del libro, ¿no? Se llaman religiones del libro y religiones monoteístas, o sea, que adoran a un único Dios. Entonces, tenemos un padre común que se llama Abraham. Las tres religiones nacen en este profeta, ¿no?, en este patriarca, el padre en la fe, Abraham, y de allí surgen las diferencias entre, cristianismo, islam y judaísmo. Nosotros, el cristianismo, creemos que Dios se ha manifestado en la palabra, principalmente palabra con mayúsculas, que es Jesús, y en la palabra de Dios, o sea, en la palabra que es la Biblia, el libro sagrado. El primer testamento, el llamado Antiguo Testamento, antes de Jesús, hubo personas que, iluminadas por Dios, se pusieron en común a escribir y dejaron una tradición que nosotros consideramos palabra de Dios. Pero no fue Dios que les mandó escribir, fue Dios que les inspiró, ¿no? Correcto. Yo puedo escribir una poesía en un momento de oración y me siento inspirado por Dios, pero esta inspiración de Dios no va a ser palabra de Dios para todos. La Iglesia dijo, bueno, pues de todos los libros que tenemos,
vamos a destacar estos y les vamos a poner en la regla. Por eso la palabra canon y la palabra canónico. Los libros sagrados de la Biblia son llamados canónicos, entran dentro de la regla. En el Islam es un poco diferente. En el Islam ellos tienen la creencia que el profeta Mahoma fue llamado por Dios y Dios le fue transmitiendo palabra por palabra todo el Corán. Y entonces eso es palabra de Dios de una forma literal. Por eso yo creo que en el Islam hay tantos problemas para actualizar la palabra, ¿no? Ellos rezan en árabe, estés en el país que estés, como nosotros hacíamos antiguamente con el latín, ¿no? Pues ellos rezan en árabe porque la palabra de Dios pronunciada por el mismo Dios a Mahoma estaba en árabe. Entonces, tú sabes que dominas el inglés, que cuando tú traduces del inglés al español, hay algunas cosas que cambian. Ellos están convencidos de que la palabra de Dios es inamovible muchas veces, para la mayoría de los musulmanes, y no se puede traducir, y no se puede interpretar. Ahí está el problema. Que si tú no interpretas una palabra que surgió hace 1500 años, pues resulta que con el pasar de los años, culturalmente, se cambia. Y esa palabra también se tiene que actualizar. Hay una corriente yo diría el 20-30% de los musulmanes que quiere actualizar la palabra de Dios, que quiere interpretarla, el Corán. Y la mayoría de los musulmanes que no lo quiere, que tienen un poco de recelo de desvincular esa palabra de la palabra de Dios, de la palabra que el mismo Dios ha dicho. De todas maneras, estoy retrotrayéndome a mi etapa cuando iba a la iglesia. Sí que en la Eucaristía sí que se usa mucho los sacerdotes palabra de Dios, es palabra de Dios. ¿En qué conceptos usan o en qué casos usamos palabra de Dios? Nosotros, los cristianos, no solamente los católicos, todos los cristianos creemos que en la Biblia, me he traído aquí una copia, en la Biblia está la palabra de Dios, pero no fue Él que nos la transmitió literalmente, fue Él que nos inspiró para escribir. Pues el Papa Francisco ya ha dicho por activa y por pasiva que Adán y Eva pues es un mito, ¿no? No es que Adán y Eva existieron realmente. Las primeras comunidades judías, hebreas, dijeron, ¿cómo vamos a explicar a nuestros hijos la creación del mundo? Pues venga, vamos a sentarnos, pedimos a Dios que nos ilumine, que nos inspire y nosotros lo transmitimos a las generaciones futuras. Pero es una forma mítica, literaria, de explicar cómo Dios creó el mundo. Nadie estaba allí para ver cómo creó el mundo. Y nosotros ya hemos superado, con la ayuda de la ciencia, muchos desvíos de la palabra de Dios. En estos días corre en internet un vídeo muy interesante y muy gracioso donde se presenta un libro del Corán y se leen algunos versos. Y son versos sacados de contexto, lógicamente, pero que manifiestan una intransigencia, aparentemente hoy. Resulta que la trampa del vídeo es que no son versos del Corán, son versos de la Biblia. Y entonces la gente dice, estos versos son incomprensibles, yo no estoy de acuerdo con ellos. Pues mira, que es la Biblia, tú eres cristiano. ¡Ahí va! Pues lo siento. Entonces, si nosotros sacamos de contexto una realidad y no la interpretamos, pues la estamos convirtiendo en basura, no en palabra de Dios. Hay una peli que Dani ahí domina mucho más que yo el tema del cine, que es Herencia del viento. Herencia del viento. No sé si la has visto, Miguel. Pues no me suena como título. Ya lo voy a buscar. Sobre el juicio del mono. En una población, rural de Estados Unidos, pues fue puesto a juicio un hombre por enseñar la teoría de Darwin. Ah. Entonces, eso chocaba fuertemente sobre todo con las creencias que estaba, parece ser que como que estaba
echando fuego a la Biblia Sí, sí, directamente. sí. Entonces fue un juicio me parece, creo que bastante mediático. Y bueno, es la película básicamente es el abogado defensor de él contra el fiscal. El fiscal, yo que la vi ya hace tiempo, que era bueno, una persona muy creyente. Y bueno, la verdad bastante interesante porque ahí se granaba también un poco el tema de la Biblia y ciertas frases textuales que decía la Biblia. Además, bueno, has entrado en, digamos, hemos hablado de seguramente las tres religiones más, no sé si llamarlas más potentes, o que tienen una base geográfica en el sentido de que principalmente aparecieron alrededor del Mediterráneo. Judaísmo, supuestamente en lo que es hoy en día Israel, bueno, Palestina, toda esta zona. Los musulmanes en la península de Arabia Saudí, que también era una zona. Yo me leí un poquito el Corán porque tuve una novia musulmana, y esto es lo que hace el amor. Y bueno, pues me acuerdo que hablan de que Mahoma, cuando llegó, pues Arabia Saudí era una especie de caos politeísta. Había muchísimos dioses, y que bueno, casi todo, volviendo a lo que tú dijiste, casi todas las tres religiones más o menos lo que hacen es dar un cambio del politeísmo, no sé si animismo, no sé qué, bueno, los griegos y los romanos era el dios Baco, eran dioses más, no sé cómo decirlo, más relacionados con la naturaleza, el dios del viento, el dios Eolo, el dios del fuego, el dios no sé qué. Y bueno, lo que hacen es convertir zonas geográficas politeístas en monoteístas, más o menos. El judaísmo como que, no sé, yo por lo poco que sé, a través de gente que ha vivido en Israel y que me ha podido familiarizar o traer a mí, digamos, su experiencia, y ahora que está tan en boga ya desde hace 20-25 años, bueno, casi desde que los años 50, creo recordar, se recuperó para los israelíes perdidos por el mundo, lo que es Israel, ¿no? El judaísmo, ¿qué diferencias tiene con los musulmanes? ¿Qué puntos en común tiene con los musulmanes y con los católicos, principalmente? Bueno, yo no soy un especialista de religiones. Esto habría que hacer un estudio pues profundizado. Pero bueno, a grandes rasgos, Juan Pablo II llamaba, ¿no?, los hermanos mayores. Los judíos, los hebreos son nuestros hermanos mayores. La fe cristiana nace en la raíz judaica, ¿no?, hebrea. Y nosotros, el primer testamento, el Antiguo Testamento, pues es el libro sagrado de ellos, ¿no? Los profetas, los salmos y principalmente los 5 libros de la ley. Entonces, el cristianismo fundamenta la venida del Mesías, ¿no?, del Salvador, y el judaísmo está esperando este Salvador. Reconoce a Jesús como profeta, pero no como Salvador, no como Mesías. Y el Islam, 7 siglos después del cristianismo, considera también a Jesús como un profeta y considera que Mahoma es el último de los profetas que ha recibido pues la visita de Dios, y Mahoma no es Dios. Yo creo que esa es una diferencia con el cristianismo y con el judaísmo. Ellos no esperan un Salvador, sino que Dios es el Salvador, ¿no? Y eso de Dios encarnado en la tierra, pues no entra dentro de la fe musulmana. No es Padre, Hijo y Espíritu Santo como nosotros, sino que es un profeta. Sí,
la fe trinitaria del Padre, Hijo y Espíritu Santo es únicamente cristiana, tampoco es judía. ¿Tampoco es judía? No, porque Jesús es un profeta, Jesús no es Dios. Nosotros, cristianos, creemos que Jesús de Nazaret es hombre y Dios al mismo tiempo. Dios ya dijo, por medio de la palabra de Dios, que se haría carne en medio de nosotros, que llegaría el Salvador, ¿no? En estos días que estamos preparándonos para la Navidad, pues nosotros insistimos en nuestra oración, ven Señor, ven. Pues es una oración judía, es una oración hebrea, ven Señor, porque para ellos todavía no ha llegado el Salvador. Y para los musulmanes llega todos los días porque es Dios, ¿no? El Todopoderoso. Pero vamos a hacer una pregunta un poco, no sé cómo decirla. Iba a decir capciosa, pero no estoy seguro de lo que significa. Cuando decimos que estamos esperando el Salvador, ¿salvarnos de qué? Bueno, la palabra latina, salus, salvación, tiene también la traducción de salud. Salud y salvación es la misma cosa en la raíz latina. Entonces, a mí me gusta verlo así, ¿no? Yo que vengo de la tradición brasileña, pues las misas de cura son un éxito en la gente, en el pueblo brasileño, porque Dios cura, y eso es una realidad también, ¿no? Nosotros en Europa decimos que la meditación nos ayuda a mejorar nuestra salud, y eso tiene algo que ver con la salvación, ¿no? Tú quieres vivir feliz en la vida, dedica tiempo a la reflexión, dedica tiempo a la meditación, dedica tiempo al silencio, cuídate a ti mismo. La religión es una forma, es un cuidado, ¿no? Dios nos pidió que cuidásemos de la creación y que nos cuidásemos también. De allí surge también la regla de oro, ¿no? De cualquier religión, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a mí me gusta ver la salvación, que nos chirría, ¿no? Como palabra. Yo no necesito ser salvado por nadie, ¿no? La salvación como salud, como una vida mejor. Y Dios nos ofrece esa vida mejor. Yo no te puedo demostrar que Dios existe, pero yo estoy convencido de que mi fe en Dios me hace más feliz y me hace una persona con una salud mejor. Y te digo una cosa, es una cosa que Dani y yo hemos hablado muchísimas veces. Una de las trampas y en las cuales estamos súper de acuerdo contigo, que has comentado antes, una de las diferencias entre la iglesia brasileña y la que tenemos aquí en Europa, ¿no? Acerca de el sentir o el razonar. Hay cosas que no se pueden explicar desde la razón. Es decir, aquí somos muy cerebrales, y aparte que en Europa yo creo que estamos más pendientes del futuro que del presente. Corrígeme, Miguel, ahí yo por lo menos la imagen que tengo de Latinoamérica viven más el ahora, más que aquí. Se disfruta más de la vida. Se disfruta más del momento, y no se piensa tanto en logros materiales, ni en el qué vendrán, ni en el qué dirán. Corrígeme si me equivoco. Hablo un poco desde lo que observo desde fuera. Sí, estoy de acuerdo. Nuestras celebraciones, nuestras reuniones parecen más funerales que fiesta. La misa es una fiesta, ¿no? Se canta. La misa es una fiesta muy alegre. El domingo pasado el Salmo responsorial decía, damos gracias a Dios y estamos alegres. Y todo el mundo decía, y estamos alegres. Pero bueno, si estamos alegres, demostradlo. Demostradlo. En Brasil la iglesia bate palmas, en la iglesia danza, la iglesia se mueve, la iglesia sonríe, la iglesia grita. Y eso en España está mal visto, ¿no? Porque hay que estar más comedido, más los niños molestan, una cosa horrible, ¿no? El Papa Francisco ha dicho, el llanto de un niño es la voz de Dios. Entonces, ¿por qué tiene que molestar un niño en la iglesia? Dejad que los niños se acerquen a mí. Exactamente. Pero nosotros consideramos la iglesia como un momento, la misa, como un momento de culto, de cumplimiento de una obligación, y nosotros vamos a asistir. Fíjate qué palabra horrible, ¿no? Voy a asistir a la misa. Pero si no hay que... La misa no es una película de cine. La misa es una fiesta donde todo el mundo celebra y participa.
Y tú tienes que volver a casa mucho más feliz porque has escuchado la palabra de Dios, porque te has alimentado de la Eucaristía. Pero si tú te pones afuera de los templos y de las iglesias, parece que salen de un funeral, la verdad. Sí. Y de hecho, oyéndote hablar antes, meditación, oración, tiene muchísimos puntos en común. Bueno, los orientales llaman lo que se llaman los mantras, que es algo parecido a la repetición que hacemos aquí de las oraciones o lo que hacen los musulmanes. Es decir, al fin y al cabo es, y si lo juntas ya con los rosarios, aquí tenemos el rosario, que creo que son 108, ¿no? Creo que el tasbih, que es del budista, también tiene 108 peldaños, vamos a decir. Pero es todo lo mismo, es una manera de salirse es una manera de evadirse de los problemas. El repetir estos mantras, estas oraciones y focalizarte en una cosa tan pequeña e insignificante como es la piedrecita de un rosario es una manera de entrar en espiritualidad, seguramente. Y eso se repite en todos los lados. Y además incluso la figura de los profetas también, leyéndote los diferentes libros, incluso el libro del Tao, ya ampliando a otras religiones, en todos la figura del profeta, Confucio, han pasado una época de recogimiento, de irse al monte, de pasarlo mal, así de claro, de sacrificio para llegar a ciertas conclusiones. Son cosas que efectivamente están en común en todos los lados. Sí, bueno, tú has usado un concepto quizá un poco negativo, ¿no? Evadirse de la realidad. Parece que haya que huir del mundo, ¿no? En cambio no lo es. Sí, por ejemplo, nosotros en este tiempo de preparación a la Navidad, nosotros los católicos leemos la historia de Juan el Bautista, ¿no? Que por 2 veces habla el Evangelio que se retiró al desierto, ¿no? Y una voz que clama en el desierto. Pues esa imagen del desierto es fundamental en nuestra vida cristiana. Necesitamos momentos de desierto. Ahora el WhatsApp, el Facebook, el Twitter no nos dejan estar en silencio. Es una vida en constante comunicación. Hay hasta una intoxicación de información. En comunicación y no directa, sino con una pantallita o algo entre medias, que no es una comunicación como podemos estar haciendo nosotros ahora. Sí. Mirándote a los ojos, oliéndote. Y no somos contrarios al WhatsApp, por amor de Dios, al Twitter. Sí, yo creo que todo al final es el uso que se hace. Sí. Pero nosotros necesitamos tiempos de silencio. Podemos llamarlo retiro, podemos llamarlo desierto, podemos llamarlo mantra, meditación, parar en la vida, puñeta, y reflexionar un poquito, ponernos en sintonía con nuestro yo profundo. Y si tú tienes fe en Dios, pues ponerte en sintonía con Dios, porque la vida no es solamente correr, no es solamente comunicar, no es solamente informar, la vida va mucho más allá. En ese sentido, una vez más, la Iglesia brasileña tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Porque la Iglesia brasileña no está tan contaminada de activismo y de eficientismo como nuestra Iglesia aquí en Europa. Sí, Europa yo creo que tiene demasiada contaminación histórica y eso se transmite y se ve. De hecho, es un continente que va hacia abajo, no hacia arriba. Pero bueno. Y aquí en Europa yo creo que a raíz de lo que decís se mira más hacia afuera que hacia adentro. Y cuando uno mira hacia afuera, pues pasan los ejemplos que tú has comentado. O sea, se va alegría. Así, ¿dónde está? Vamos a sentir lo que decimos, y porque si no es que realmente no estamos comunicando, realmente estamos actuando, que es lo que es, por lo que dice, la impresión que me da que pasa aquí en España, y en Europa. Una pregunta, Miguel, que está... Cortamos la última. La última, sí. ¿Cómo ves tú, digamos, lo que es el concepto de la ética dentro de la sociedad y dentro de la religión, la importancia de la ética?
¿Qué te parece? Porque evidentemente, y esto es una opinión ya muy mía, evidentemente, yo creo que de mucha gente, vivimos una sociedad con una falta de valores éticos impresionante. Ahora vivimos un materialismo atroz, una exacerbación por la extracción de recursos naturales sin darnos cuenta de que pertenecemos a la Tierra y la Tierra nos pertenece a nosotros. Bueno, yo creo que más nosotros a ella y que somos parte de ella. Como dirían los antiguos griegos, están unidos el fuego, el agua, el aire, la tierra, ¿no? La madera, el metal. Todos tenemos un poco de eso dentro de nosotros y vivimos en un individualismo peligroso. ¿Cómo ves ese concepto ético? ¿Cómo lo ves en la sociedad y cómo lo ves en la Iglesia o en la religión? Bueno, Diego, tú preguntas eso a un líder religioso, ¿no? Entonces yo no puedo evitar de conectar este problema ético, que es evidente, a la religión, ¿no? Me pareció muy interesante el estudio que hicisteis la vez pasada, lo leí y estuve investigando también un poquito. Estoy de acuerdo con vosotros en que el estudio de la religión es necesario, ¿no? La religión como hecho histórico, como hecho antropológico, como hecho ético, digamos así, del ser humano. Ahora bien, lógicamente purificarla de los excesos, como hablábamos antes con las redes sociales, pues también la religión tiene sus excesos. La ética es, pues eso, forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra vida. Y el materialismo y el capitalismo exacerbados nos llevan a no dar importancia a los valores éticos. Yo creo que vivimos en una situación peligrosa. El Papa Francisco ya nos ha advertido en este año que el cuidado de la tierra no es indiferente, que estamos queriendo consumir más, destruyendo la naturaleza, destruyendo la madre tierra, como si tuviésemos 3 o 4 tierras, y no es posible. Entonces necesitamos, usando en estos días, a lo mejor lo estoy sacando fuera de contexto, ¿no? Pero los políticos están insistiendo, necesitamos una alianza mundial. Pues sí, necesitamos una alianza mundial para salvar el planeta. Que no sea la ONU. Bueno, hay que inventar una nueva, desde luego. Exacto. Pero si los seres humanos no nos ponemos de acuerdo en vivir unos valores éticos, nos vamos a acabar autodestruyéndonos. No solamente la Tierra, sino nosotros mismos. Y es necesario que vivamos esto en común, que dejemos a un lado las diferencias religiosas, las diferencias culturales, las diferencias políticas y que aunamos esfuerzos para una consolidación ética, moral de la sociedad. El mundo del bienestar es bueno para todos. Ayer veía a Mújica, expresidente de Uruguay, que bueno, que era un gusto escucharle, ¿no? Y él decía eso, ¿no? Que es necesario que sintamos los dolores de un africano como nuestros dolores, que nosotros vivimos en una tierra, en una comunidad mundial, en una comunidad global. Ese es el verdadero significado de la globalización. No podemos estar en contra de la globalización porque es nuestro mundo, ¿no? Es lo que nos ha tocado. Yo no estoy decidiendo si tengo canas o no. Las canas me vienen, ¿no? Decía Mújica. Pues también la globalización nos viene, el capitalismo nos viene y esta enfermedad de la tierra nos viene. Pues vamos a ponernos de acuerdo para crear un mundo mejor y eso es posible. El choque de civilizaciones yo lo dejo para Huntington. Yo creo en un diálogo de civilizaciones. Total y absolutamente de acuerdo. Y además, muchas gracias, Miguel, que ya te tienes que ir a una Eucaristía, además, quiero recordar. Sí. Y ya sabes que contamos contigo para cuando quieras, las veces que quieras, muy tú bien. O en compañía. Me parece muy interesante que llaméis a una musulmana, a una mujer musulmana. La próxima semana puede ser. Ya estoy avanzando posibles objetivos de estos encuentros porque Chivato.
¿no? Así les dejamos en ansia a nuestros oyentes, porque hay que dar pasos adelante en este conocimiento mutuo, y si queremos amarnos tenemos que conocernos. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad que me habéis dado y estaré encantado de volver a veros. Hombre, no, fuera o dentro de aquí, eso está claro. Y además, Mújica es un buen ejemplo el que has puesto. Mújica también pasó por su desierto, 7 años en la cárcel en una celda, así como os conocerás. Es un buen ejemplo de una persona muy meditada, muy trabajada, que da gusto ir, con qué seguridad interior, con qué confianza, con qué desinterés, falta de ego, habla. Podría ser perfectamente un líder espiritual religioso, sin ningún género de dudas. Por supuesto. Y efectivamente me hace recordar un poco la famosa frase de Obama, que no es de los peores líderes, pero es un líder que tampoco, que ha perdido, se ha venido a menos. Espero que no me esté yendo la CIA. Y que decía cuando pasaron los famosos atentados de Francia, que era un atentado contra la humanidad. Y entonces salieron los palestinos, salieron los malíes, y eso, que nosotros que somos chihuahuas. Efectivamente, aquí hay, alrededor de los occidentales tenemos una prepotencia, yo creo que casi insultante. Lo material. Sí, lo material. Y yo te iba a decir, lo que pasa es que no quiero que nos entretengamos porque se tiene que ir, Miguel. Pero vamos, yo te preguntaría, resumido en una sola palabra, ¿qué es lo que tú crees que está corrompiendo al hombre? Buena pregunta, muy buena pregunta. Uy, Dani. Es una sola pregunta, una sola... O lo dejamos para la próxima vez. Es muy difícil esa respuesta, no quiero banalizar. Yo creo que vosotros sois personas que buscan el bien y habría que meditar bien, habría que reflexionar. Venga, lo dejamos para la próxima. Para la próxima vez, mejor. Gracias. A ti. Miguel, otro amigo. Muchas gracias a todos los oyentes. Gracias, Dani. Gracias, Diego. Y nada, que Dios os bendiga, que Dios os proteja y os ilumine para crear un mundo mejor. Muchas gracias. Vamos a ello. Y una de las maneras es estos debates. Bueno, habíamos comentado de... Hasta luego, Miguel. Hasta luego. De hacer, para terminar, ¿no? Bueno, pues nada. Vale. ¿Qué te ha parecido, Miguel? Digo Miguel, Dani, Miguel. No, me parece una persona muy interesante, con mucho conocimiento, muy humilde. Que creo que vamos haciendo un poco buen orador. Respuesta a la pregunta esta que he hecho. Vamos, yo creo que una de las cosas que corrompe al hombre es la vanidad y la falta de humildad. Y me ha parecido un ejemplo de humildad, un excelente orador, efectivamente. Y bueno, me quedé con las ganas de hacerle varias preguntas, pero bueno, como vendrá la siguiente vez. Por ejemplo, a mí me gustaría haber sabido el tema de qué acciones en concreto lleva él a cabo como misionero, ¿no? Ahí en Brasil. Porque claro, una cosa es la palabra y otra cosa es la acción. Yo creo más en las acciones que en la palabra. Ley de la palabra, ley de la acción y ley de la resolución. Entonces, bueno, a mí siempre me ha parecido admirable la labor de estas personas en otros países, porque no predican, sino llevan a cabo la acción, enseñan, no adoctrinan. Y bueno, pero vamos, hasta ahí está el conocimiento hasta ahí es donde llego. Y me gustaría haberle preguntado eso, a ver qué acciones, qué más en concreto hacen ellos, qué es lo que enseñan y qué es lo que ellos aprenden. Es que claro, esto yo creo que es una retroalimentación continua.
Y vamos, me hubiese gustado preguntarle eso, pero bueno, como vamos en un siguiente programa, esto lo seguiremos hablando de ello, porque Miguel, solo en compañía, estoy seguro que volverá por aquí. De todas maneras, bueno, muchas más preguntas se podían haber quedado hoy en el tintero, y el que es una persona abierta seguro que... No, y perdón que te he interrumpido, pero vamos a ver, yo creo que hablaba con bastante ecuanimidad y con bastante apertura. El tema, por ejemplo, el tema de las mujeres, que es una cosa, es un debe muy importante ahora mismo en la Iglesia Católica. O sea, si queremos integrar, si queremos esta palabra, que yo resumiría, vamos, esta hora y media de debate en una sola palabra: pluralidad. Se tendrían que aceptar todas las diferencias para realmente sentirnos uno. Yo añadiría la pluralidad, que eso, por supuesto, es mi forma de enfocar la vida, de hecho, y no ausencia de ego, porque eso es casi una utopía, hay que tener ego, pero una canalización del ego correcta casi ausente. Una consciencia. Sí. La conciencia del ego, de la propia vanidad, que somos seres en todos los sentidos, todos estamos de alguna u otra manera corrompidos. Entonces, el problema es que hay gente que desconoce que está corrompida, o que lo conoce Enfermedad. Y sencillamente mira para otro lado. Entonces es aceptar nuestras propias limitaciones como seres humanos, y de ahí es donde se puede construir el castillo. Es como el planeta Tierra, si esa corrupción, no sé cómo llamarla, corrupción interna que podemos tener, se puede llamar enfermedad, se puede llamar trauma, se puede llamar X, degeneración. Pero en el mismo planeta Tierra, si nosotros como individuos nos consideramos como un planeta en sí mismos, el planeta Tierra también tiene sus propias corrupciones, como las fallas, vamos a decir, una metáfora un poco fácil, vamos a decir, ¿no? Los truenos que crean incendios, los choques de fallas, de los maremotos, todas esas cosas son corrupciones, ¿no? Vamos a decir, de la naturaleza dentro del planeta. Pues nosotros, que somos también naturaleza, ¿cómo no vamos a tener corrupciones? Por supuesto. Somos humanos, y en el ADN humano y está implícito la corrupción, la imperfección. Y bueno, él lo ha dicho, vamos a ver, envejecemos, nos salen canas, hay gente que se hace botox, se estira la cara, vamos a ver, es como decirle, no, está prohibido que envejezcamos. Esto es aceptar la propia naturaleza humana. Yo creo que ese es el camino de la luz. Muchas gracias, amigo. Bueno, amigos, nos despedimos hasta la próxima semana. Perdonad porque ha habido un problema técnico, no hemos podido poneros música como nos gusta. La próxima semana seguro que lo arreglaremos, y os esperamos el próximo miércoles de 6:30 a 8. ¿Verdad, Dani? Ahí estaremos. Hasta luego. A las puertas de una selección.